Primera Corintios capítulo 1 y en versículo 25, esta es la plataforma de donde todo se está lanzando, el resto de la carta a los Corintios, es desde aquí el concepto tan sencillo de Cristo crucificado, lo que todo eso conlleva, todo eso lo que implica, es muy importante para nosotros. Y vamos a leer, dice: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Entonces son frases muy importantes que están trayendo de diferentes partes de la Biblia verdades y poniendo esto frente a nosotros. Y cuando dice, vamos a subir a versículo 23, dice: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Y eso es muy interesante. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles lo demás locura o tontería. No está hablando de enfermedad mental, sino la tontería que ignorancia produce. Entonces para los gentiles es tontería producida por ignorancia. Lo absurdo, o sea, hacer algo que no tiene sentido, nada que ver. Entonces es tropezadero para los judíos, dice, y es para los gentiles locura. Ahora, al decir eso, ¿qué estamos viendo? Es que Dios está haciendo nulas o sin importancia las categorías que siempre el ser humano establece. Y lo mejor que el hombre ha podido hacer en religión o en filosofía, porque establecemos categorías, y cuando muchas veces usamos la palabra categoría, estamos hablando de que alta categoría, primera clase, segunda clase, esto es fino, esto es corriente y todo, pero hay categorías simplemente salsa roja, salsa verde, que de qué quieres tus enchiladas. Entonces son categorías de con picante, sin picante, ¿no? Y del que pica, entonces es otra categoría más. Entonces con todo eso, las categorías que se pudieran utilizar, como dice en otra parte, en Cristo, entonces no hay judío ni gentil, ni circuncisión ni incircuncisión, ni esclavo ni libre, ni bárbaro ni escita. O sea, todas esas categorías que como que establecen ubicación, cercanía, oportunidad o falta de todo eso, todas las categorías quedan suspendidas en Cristo, y hay unas nuevas categorías que Él establece. Por eso otra vez, predicamos a Cristo crucificado, porque entonces es donde lo eterno, lo que es invisible, intersecta o invade lo que es temporal y lo que es tangible, de manera que la crucifixión de Jesús se pudo establecer a qué horas murió. ¿Por qué? Porque dice a las 3 de la tarde, a la hora novena. A las 3 de la tarde era con el sacrificio de un cordero en la tarde, y era el tiempo de oración. Entonces tocarían una trompeta y se escucharía, no muy lejos de Gólgota, se escucharía la voz del sacerdote bendiciendo al pueblo. Jehová te bendice, te guarde, haga resplandecer su rostro. El murmullo de la multitud en el patio del templo, o sea, todo eso. Entonces se puede establecer la hora que murió. Y Juan incluye en su evangelio, por ejemplo, un dato que dice: ¿y esto para qué está? Dice que cuando metieron la lanza en su costado salió agua con sangre. Dice: el que lo vio da testimonio. Pues ¿qué
¿Qué importa? El caso es que murió. Pero lo que pasa es que agua con sangre quiere decir dos cosas. Uno, que la punta de la lanza penetró hasta la pleura, que es un como cojín de líquido alrededor de los pulmones y el corazón, y al perforar eso sale agua con sangre que llegó hasta el corazón, atravesó todo. No sé por qué lo tenemos siempre en el costado derecho, pero así. Lo más probable es que sería el costado derecho, porque entonces atraviesa el hígado y llega hasta el corazón. Si no estaba muerto, ya lo está. Ok, entonces muy importante ese dato, porque estableciendo muerte física. Para cuando Juan escribió su evangelio, ya estaba hablando a los de tercera y cuarta generación, y había falsa doctrina, había herejías de que Jesús es el Hijo de Dios, pero vino como ángel a la tierra, o sea, con un cuerpo celestial, pero no terrenal, no físico. Por eso tanto énfasis en decir que comió, dice, pensaron que fue fantasma, y dice, tienen algo de comer, y comió delante de ellos, y creyeron. Entonces, o sea, nosotros decimos, no, pues claro, murió y resucitó, pero necesitas entender, eso lo sabes tú. Por eso el credo apostólico, el credo niceno existen, porque están repitiendo la doctrina bíblica acerca de estos hechos. Y ahora decimos, ay no, pero credos, como que nosotros somos tanto superiores que no necesitamos un resumen de lo que creemos. Ahora, ¿cómo sabes que Jesús resucitó? ¿Ya ves? No tenemos razones a la mano. Muchos de nosotros no tenemos, pues que la Biblia lo dice. Y cualquiera que tú le contestas eso va a decir, la Biblia. ¿Ya ves? Entonces tenemos que poder manejar estos temas con más seguridad y con más autoridad. Entonces vamos a ver, entonces predicamos a Cristo crucificado, pero para los judíos es tropezadero, porque religiosamente quiere decir que todo lo que religiosamente aplicas y logras, Dios lo hace a un lado. Qué bueno, pero entra por aquí, por la puerta. ¿Te acuerdas cuando el encuentro con el joven rico? Y dice, maestro bueno, ¿qué cosa haré? ¿Qué cosa haré? O sea, buscando tomar algo abstracto, la justicia de Dios, la bondad de Dios, la santidad, algo abstracto, y ponerlo en términos concretos. No toques, no gustes, no manejes, no comas esto, no vistas el otro, no veas aquello. Entonces, algo concreto, ¿qué cosa haré para heredar vida eterna? Y Jesús dice, bueno, los mandamientos, ¿sabes? Haz eso. ¿Qué dice? Y dice algunos mandamientos, y el joven dice, el joven rico dice, esto todo lo he hecho desde mi juventud, que es irónico porque era joven. Entonces, esto, pues ya tengo 4 años, es un buen. Cuando tienes 22 años, 4 años es un buen. Cuando tienes 64 años es un, ya pasó. Entonces hablas con los viejitos y te hablan del sexenio de tal presidente como si fuera ayer, y eso fue antes que tú nacieras, y dices, ay no, pero eso no importa. Lo que importa es desde que yo desperté a este estilo de música y me encanta, entonces de allá para acá soy muy de eso. Entonces eso es un buen tiempo que llevo guardando todo eso. Entonces, una cosa te falta. Jesús está interesado en que no estemos siempre en lo abstracto, que es muy difícil calificar. ¿Qué es santidad? ¿Qué es amor? ¿Qué es perdón? Sé que Dios me perdonó los pecados, como lo sabes. Pues la Biblia dice que me perdonó sus pecados. A la Biblia. Entonces tenemos que enfrentar eso y decir, en el siglo XXI, que porque la Biblia lo dice no es suficiente. Entonces tenemos que, ¿por qué podríamos considerar que lo que la Biblia dice es lo que Dios dice al respecto? Es la opinión de Dios, o la conclusión de Dios, o la determinación de Dios sobre cualquier punto o controversia. Entonces igual, ¿cómo pudiera ser que Dios nos habla a través de algo escrito? ¿Cómo? O sea, no. O
O sea, ¿por qué escrito? Si es espiritual, es intangible. Si es espiritual, es algo que sientes, ¿sí o no? Y muchos cristianos eso es lo que creemos. Si es espiritual, es que lo sientes. Si es científico, es que lo sabes. Sí, pero como que hemos hecho un divorcio entre lo que se puede saber y lo que se puede sentir. Entonces, pero igual, tú roba el micrófono un poco cuando te dicen, ¿y cómo sabes? ¿Y cómo sabes? ¿Y cómo sabes? Ahora pásale el micrófono al otro. Bueno, ¿y tú cómo sabes? ¿Tú cómo sabes que Jesús resucitó de los muertos? A ver, ¿y tú cómo sabes que no? ¿Ya ves? O sea, va por todos lados esa misma pregunta. El que dice que no resucitó, que es una leyenda, que es una fábula, que lo inventaron para controlar a la gente, que la iglesia, bla, 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 bla. Ok, ¿y cómo sabes eso? Entonces tenemos el problema. Ahora, cuando sucedió la Inquisición es porque sucedió la Reforma Protestante. Y cuando eso estaba, ¿sabías que la Reforma Protestante inició en España? ¿Lo sabías? No. ¿Por qué no lo sabías? Pues ¿de dónde lo ibas a saber? Exacto. Entonces nosotros tenemos que como preguntar más porque entonces tendremos más respuestas, ¿verdad? Entonces pregunta más. De 100 preguntas quizás solo se te contesten 20, pero 20 respuestas es lo que el mundo necesita. No necesita 100, necesita 20 respuestas. Y muchas veces necesitamos una nomás. Ahora, entonces piensa en eso. Inició la Inquisición porque herejía. Entonces inició la Inquisición en España. Después la Reforma Protestante pasó a Italia y pasó la Inquisición. Cuando llegó la Inquisición a México es porque había llegado el Evangelio y se estaban comprando Biblias, la misma que tú tienes en tus manos. Estaban vendiendo Biblias como pan caliente. La gente quería saber. Ahora, ¿por qué esto podría ser tanto de controversia y quién lo quiere suprimir? Cuando era la Inquisición y ahora hay una nueva Inquisición, ¿te das cuenta? Suprimiendo eso, que no se tome en cuenta, que no lo leas, que no le des crédito. ¿Te das cuenta? Pues nada ha cambiado, nomás cambió la jerarquía y en manos de quién está la autoridad para suprimir. Pero ahí estamos. Entonces, ¿por qué eso es importante? Porque lo que hemos estado viendo y lo vamos a ir confirmando más y más en 1 Corintios es que las controversias de aquel entonces son muy idénticas, o sea, tan así solo en griego y nosotros en español, pero son así tan así, en cada aspecto que qué es real. ¿Cómo puedo saber qué es real? ¿Qué es verdad? ¿Cómo puedo saber qué es verdad? ¿Cómo puedo saber que tu experiencia con Dios y mi experiencia con Dios podamos tener una conversación y saber que tu experiencia y mi experiencia tienen algo en común y podemos hablar de eso? Pero ¿cómo lo sabemos? Entonces vale la pena poder manejarlo. Y dice, nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, porque queda a un lado la experiencia y también los esfuerzos y las buenas intenciones religiosas quedan a un lado. Entonces es un tropezadero porque dices, bueno, entonces, ¿por qué Dios dice amarás a tu prójimo y de repente yo no amé a mi prójimo, pero aún así puedo tener perdón de Dios? Parece una contradicción y empiezan las contradicciones de la contradicción. Leen los evangelios y cómo se enojaban con Jesús, pero todo lo que él estaba diciendo tenía mucha razón y mucho sentido. Ahora, luego dice, y para los gentiles locura o tontería que nace de ignorancia, lo que es absurdo. ¿Cómo puede eso ser verdad? ¿Cómo puedes tú, que no buscabas a Dios, encontrarle? Fui hallado de los que no me buscaban y me encontré con los que no preguntaban por mí. Eso es lo que Dios está diciendo en Isaías, 700 años antes de Cristo. Dios ya está dando eso y desplegando frente a nosotros, filosóficamente, religiosamente, espiritualmente, etcétera, mostrando frente a nosotros cómo el hombre es redimido por Dios, no por religión, no por política, no por filosofía, sino porque Dios interviene. Entonces dice, bueno,
entonces, ¿por qué hay que leer? ¿Por qué hay que estudiar? ¿Por qué hay que saber? Ahora, en 68 sucedió en México una tragedia que estaba sucediendo en otros países el mismo año y casi estaban coincidiendo las fechas. Entonces, y como pegó aquí, como que muchos no lo ven relacionado con lo que estaba sucediendo en el mundo. Y había mucho nacionalismo, mucho idealismo y todo eso. Y la generación que floreció en un ambiente de mucho nacionalismo, México es grande, tú estudia porque México necesita doctores, necesita ingenieros, necesita arquitectos, México necesita, entonces tú estudia. Y así, entonces chocaron con otra realidad y fue una tragedia en eso. Entonces se dieron cuenta que no tenemos la respuesta y saber lo que hay que hacer y prepararte para hacerlo no garantiza el cambio. Y sigue toda la polémica hasta el día de hoy de que así, y ve en las noticias y tú te das cuenta que ¿qué pasó? Ayer sucedió en los Estados Unidos una protesta de los que quieren supremacía de blancos, son nazis, neonazis en los Estados Unidos. Dice, ¿cómo puede existir eso allá? No, pues el americano es muy racista. Ahora, hermana, ¿por qué tienes tu pelo güero si así no naciste? Entonces, también ves el color. También sabes, o sea, ¿por qué solo las darquetas se pintan el pelo más oscuro? O sea, no pues, entonces, ¿por qué esos rayos y luces qué onda? Entonces, ¿por qué el hombre busca una güera? ¿Y por qué te dicen, ay hija, pero él no, está muy prieto? Hay que mejorar la raza. ¿Por qué dice, ay no, en mi casa no fue así? No, porque tus abuelos arreglaron el asunto y ya mejoraron. Entonces, ¿por qué existen esos conceptos? Ahora, yo conviví con gente muchos años que pues nadie se encargó de mejorar su raza y ellos con lo que traían. Entonces, y ellos enfrentando y luchando en la vida y enfrentando prejuicios y siendo pisoteados. Y los que de su clase sería yo simplemente por color y por nacimiento, yo excluido por protestante. Yo no podía estar con la clase dorada en Tehuacán. Y con los que yo me llevaba y nos entendíamos y todo, eran en gran parte semi-alfabetizados. No analfabetos, pero semi-alfabetizados. O sea, tú tratas de hablar del libro de Daniel, explicar los reinos y Grecia y Alejandro Magno. Ellos van a saber, si llegan a saberlo, van a saber de Alejandro Magno por ver la película. Y tú sabes que así no fue. Y ellos van a saber de Roma por ver Gladiador. Y eso no fue Roma tampoco, pero eso, toda su información va a venir a través del cine. Y dices, sí, ¿no? Eso es lo que vivimos. Entonces, yo convivía con eso y yo vi una cosa. Que tiene todo lo que tiene, dinero, tiene título, tiene casa, tiene posición, tiene rango en la sociedad, no sabe checar el aceite de su coche. Le pueden llevar al baile en 1000 maneras. Se le atora el cubierto mecánico de su alberca y no sabe qué hacer. Ya está esperando que alguien le venga a auxiliar. No sabe echar una tortilla. O sea, eso para mí fue una escuela, empezar a saber qué es lo que uno puede saber, cómo lo sabe, cómo lo verifica. Es que le dio un aire. Perdón, yo soy americano, le dio un aire. Pues sí, no, pues si tienes calor lo mejor es que te dé aire, ¿no? Sí, le dio un aire. Pues un aire de superioridad o qué, es un aire. Entonces empecé a investigar. Ellos mismos no me podían decir lo que querían decir con eso, porque todos alrededor dicen, ay sí, no saben lo que quieren decir, pero saben lo que es. Entonces, ay sí. Entonces, no, pues ¿nunca has hecho una muina? Ay sí. Muina viene de moina, que viene de mofina, que es una furia. Que se apoderan de ti espíritus y te enojas.
es una muina. Y ya sabes, los muinosos luego tienen problemas de la vesícula. Sabemos. Entonces, ¿cómo lo sabes? ¿Cómo lo verificas? Es que tuve una tía. Ok. Bueno, entonces, ¿cómo verificamos lo que sabemos? ¿Cómo puedo decirte lo que sé, lo que pienso, lo que creo, lo que espero? Y que tú me entiendas y podemos hablar de eso. Eso es muy importante. Entonces, por eso dice, otra vez, nosotros predicamos a Cristo crucificado. ¿Cómo podemos verificar? Ve algo tan abstracto como perdón, como justicia. ¿Cómo puede eso aterrizarse? Pues Dios dice en la cruz. Un hombre muriendo físicamente, pero repudiado totalmente, absolutamente por Dios, llevando el castigo, llevando la manifestación de la justicia de Dios sobre él, ira y rechazo. ¿Cómo? Pues ve. Entonces Dios nos obliga a conectar lo que el ser humano normalmente hace categorías. Esto es lo espiritual, esto es lo material, esto es lo abstracto, esto es lo concreto. Y Dios dice, he aquí mi hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces tienes que creer en algo abstracto que se hizo carne y que él fue clavado en una cruz y murió físicamente, y Juan da testimonio de lo que vio. Dice, no, murió y estaba bien muerto. O sea, nadie sobrevive a eso. Entonces empiezas a decir, bueno, pero lo afirmaban en contra de persecución y amenaza de muerte. Lo afirmaban cuando convenía seguir una versión más como aligerado del asunto, de que simplemente fue una aparición celestial, divina, sin cuerpo. Entonces la crucifixión es un símbolo, no un hecho forénsico, que lo crucificaron y lo ejecutaron como criminal. Entonces, ¿por qué muchos dirán hoy? Checa en tus conversaciones con la gente. Muchos dirán hoy, ¿qué importa? Porque para ellos Jesús es un símbolo, la crucifixión entonces es un símbolo, la resurrección entonces es un símbolo. El problema es que tú y yo no vivimos a base de puro símbolo. Tarde o temprano tienes que ir a lo concreto y echas tu queso en la tortilla y con salsa y ¡pum! Y tienes un taco. Y te comes ese taco. El taco no es un símbolo, es un alimento concreto que lo estás comiendo y está haciendo cosas con tu glucosa y te sientes mejor. Y si es una coca, todavía mejor. Entonces, o sea, tarde o temprano, ¿dónde intersectamos esto con eso? Pues en la cruz. Eso es lo que Dios designó y es locura, es tropezadero. Y tenemos que ver por qué, y por qué no obstante es eficaz. Algo sucede, dice, para los gentiles locura, versículo 24, más para los llamados, así judíos como griegos, sin distinción, las categorías establecidas por raza, por etnia, por idioma, por cultura, por rango social, por razón política y todo lo que puede ser, que eres romano, que no eres romano, que eres opresor, que eres oprimido. O sea, todas las categorías establecidas en nuestra historia como humanos simplemente quedan suspendidas. No dejan de ser, pero quedan suspendidas frente a una nueva categoría que Dios abre. Entonces, dice, mas para los llamados es una nueva categoría, sin distinción de judío, griego, esclavo, libre, hombre, mujer, bárbaro, escita, todas esas categorías. Dice, sin ver la categoría, Dios está llamando. Entonces, y ve otra palabra que hace. Entonces, para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. O sea, los llamados de alguna manera han podido verificar o comprobar. Ahora, esa palabra verificar es importante. Ahora, el modelo que se estaba usando en Europa, en lo que podemos decir el cristianismo de aquel entonces, cuando
brota la Reforma Protestante, el modelo de lógica para establecer esto es lo que sabemos, así lo sabemos, en base a eso lo podemos declarar. Entonces el modelo era del filósofo griego Aristóteles, que tenía mucho tiempo de muerto, pero estaban como volviendo al clasicismo en Europa. Entonces pues basándonos en esta lógica, esa es la escuela de lógica que usaban. Y en la Reforma Protestante empezaron a ver que la Biblia ocupa otro modelo de razonamiento, otro modelo de lógica. Aristóteles decía que todo lo que necesitamos saber lo podemos llegar a saber usando la razón y lo que nuestros 5 sentidos nos informan. Y todo lo que necesitamos saber. Entonces, como lo estaban aplicando en la iglesia de Roma, era entonces, Roma ha existido más que tú. La iglesia de Roma ha existido más tiempo que tú. Entonces, la tradición, lo que sabemos de estas cuestiones doctrinales y demás, lo que sabemos es más grande que lo que tú sabes. Entonces te podemos decir lo que es verdad. Entonces la escritura con la tradición. Y un lema en la Reforma Protestante fue sola escritura, sola escritura. Que la escritura sola es suficiente para que el hombre sepa todo lo que es necesario saber acerca de sí mismo y Dios en cuanto a lo eterno. Ahora, necesitas muchas cosas más para saber cómo usar hilo dental, cómo comer suficiente fibra. Necesitas otras fuentes de información, pero otra vez tus 5 sentidos te pueden proporcionar eso. Que lo que la Biblia nos está trayendo es algo que podríamos sospechar, mas no verificar porque está fuera de nuestro alcance. Es revelado. Y eso entonces estableció otra cosa en la Reforma Protestante, el valor del individuo. ¿Por qué? Porque por eso en la Biblia en alemán, en inglés, en español, la versión Reina Valera es antes de la versión en alemán, pero todos dicen, no, la Biblia de Gutenberg, o sea, aquí en Cuernavaca tenemos la calle Gutenberg. Sí, Gutenberg hizo su imprenta, pero se usó primero en español que en alemán. Nomás mastica eso un poco. ¿Y qué es tu patrimonio? Porque hablas español. Esto es parte de tu literatura, primera impresa. Eso es importante saber. Ahora, ¿y por qué? Porque lo abstracto llega con lo concreto. Lo que Dios dijo y lo que está escrito ya se encuentran. Y concretamente tú, porque está en español y no necesitas ya un traductor. No está en latín, está en español. Ok, entonces dice, para los llamados, así como judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, empezamos a verificar lo que está escrito viviéndolo. O sea, hay una intersección entre lo que creo y lo que estoy viviendo. Entonces, por eso podemos tener esa tremenda situación de una mamá que se puede poner de rodillas fuera del cuarto de su hijo a medianoche y estar orando por él mientras él esté dormido, que llegó muy noche de su asunto, pero su mamá está orando por él y cambian las cosas. Ahora, explícame. Puedo ver lo concreto. Una señora de rodillas diciendo, Señor, y bla, 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 y orando, pero ¿qué está haciendo? ¿Vibra o qué? Tú explícamelo. Entonces tenemos eso, un ex ateo del siglo pasado que influyó mucho en la conversión de C.S. Lewis y de otros ateos de su época, a principios del siglo XX. Él dijo lo siguiente: resulta que el cristianismo es muy místico para el racionalismo y es muy racional para el misticismo. Como que, o sea, las categorías eran racionalismo por Aristóteles y misticismo por lo demás. Entonces tenías tus santos y tus místicos católicos, porque están diciendo, pues si admiten, bueno, sí hay algo que puedes saber, pero solo si te dedicas como místico, como santo o como ermitaño a buscar la información.
Entonces a través de ayuno y oración y todo eso, como que llegaban pero ellos producían su santidad. Eso ya era la creencia de lo que estaba pasando. Y de repente puedes tener un ex sacerdote como Juan Calvino, Martín Lutero o Casiodoro de Reina, ellos traduciendo la Biblia al idioma de la gente y la gente con la boca abierta, entendiendo lo que no les fue anunciado. Entonces, ¿qué es lo que empieza a suceder? Y obvio, aquí en México también, como pan caliente llegó a la mano de la gente. Ahora, entonces, ¿y por qué digo todo eso? Porque esto es de hace 20 siglos cuando Pablo lo escribió, pero está hablando directamente a nuestra situación, lo que vivimos hoy. ¿Cómo sabes lo que sabes? ¿Cómo sabes que es verdad? ¿Cómo sabes lo que hay que hacer? Pues es que ¿qué? Es que como eso, o sea, pregunta, ¿cómo sabes que todo es producto de evolución? Pues por los fósiles. ¿Y cómo sabes que los fósiles confirman todo? Porque te dijeron. Tarde o temprano alguien está cediendo este lugar en su vida a alguna autoridad, porque es un paleontólogo, porque es un químico, porque es un sacerdote, porque es un gurú, porque tiene el cuerpo perfecto y te está diciendo cómo tener perfecto cuerpo, o porque vende mucho y es un multinivel, pero el lugar de autoridad lo cedes a alguien que tú crees que sabe, pero él ha podido verificar para ti, darte la verificación que necesitas. Ahora, por eso se maneja mucho en el cristianismo todavía que tú tienes que depender del permiso de un pastor y no indagar en la Biblia tú, para saber si es cierto. Y lo que Lucas menciona en el libro de los Hechos es que los de Berea eran más nobles porque buscaban diariamente en las Escrituras para ver si era cierto. ¿Por qué? Porque en las Escrituras tenemos lo que no podemos obtener de otra forma. Pero el problema es esto. Otra vez esa intersección con lo abstracto, la palabra de Dios, y lo concreto, tinta y papel. Alguien lo escribe, pero ¿cómo supo qué escribir? Pero sus nervios, sus neuronas, sus ojos, y está escribiendo con su mano, músculos, huesos, tendones, así, lo que es la eterna palabra de Dios. Y decimos, ¿cómo? Y entonces en algún momento vas a tener que ceder a esta autoridad, decir, ok, voy a caminar con eso. ¿Cuántos de ustedes han usado Waze o Google Maps en su celular, por ejemplo? Entonces ahí está la señora, ¿cómo molesta? En 300 metros, gira levemente a la derecha. Yo venía en el segundo nivel en México y me estaba queriendo aventar a la eternidad, porque todavía no estaba como asimilado de que el segundo nivel no sigue exactamente lo que está abajo. Entonces, en 300 metros, gire levemente a la izquierda y digo, está loca. Pero conozco a alguien que cuando lo estaban usando decía, apágalo, esa vieja ya nos está mirando. Nos están espiando. Porque exactamente, o sea, sí está a 100 metros, su destino está a su izquierda. Ya apágalo, nos están espiando. Ahora, si tú como cristiano, o sea, tú estás ya dependiendo de información que no está a tu alcance, y escuchando una voz grabada que junta palabras y frases pregrabadas para decirte cómo llegar a tu destino. Y gente depende de Waze y de Google Maps, pero no lee la Biblia. Porque no es confiable. ¿Cómo sabes? Entonces igual, no uses mapas y no le preguntes a nadie cómo llegar. Usa tus 5 sentidos y tu razón, y te espero de aquí un año para tal taquería que está aquí a la vuelta, pero no me creas, ve a verificarlo tú. O sea, tarde o temprano todos cedemos ante alguna autoridad que consideramos adecuada para saber lo que sabemos. Ahora, entonces, bien, vamos adelante con eso y ve. Para los llamados, de alguna manera,
Dios atravesó nuestra experiencia y conocimiento y nuestras ideas para hacernos pensar. ¿Y si esto? O sea, hubo un momento que tú ya estabas pensando diferente, cuestionando algunas cosas y cambiando de idea y cambiando de punto de vista en algún momento. Entonces, igual los llamados, o sea, ese momento que te das cuenta que alguien está pisando tus talones y te volteas y no hay nadie. Me está espiando, sabe dónde estoy y te está diciendo, tu destino está a tu mano derecha. ¿Cómo lo sabe? Ve lo que yo no puedo ver. Ha andado donde todavía yo no he andado. Pero ¿cómo lo puedo verificar? Tienes que en algún momento decir, ok. Muchos usan Google Maps, muchos usan Waze y están aquí vivos todavía. Lo voy a intentar, total, me pierdo, pregunto a un taxista y resuelto, ¿no? Pero alguien que ya anduvo, alguien que me diga y todo. Pero igual si el taxista apenas empezó hace una semana, quizás no te pueda decir. Entonces, ¿qué? Buscas uno que sí sabe. ¿Cómo? Le haces unas preguntas para verificar que él sí sabe. ¿Sí me explico? Pues eso es fe, pero no es espiritual. Entonces válido porque no es espiritual, simplemente estás queriendo llegar al 15 años donde te inventaron y no localizas, está aquí por el Parvial, o sea, entonces pues no llego, no encuentro, estoy bien norteado. Bueno, entonces, pero preguntas para ver si saben, y si entonces dice, ok, entonces sí sabe, que me oriente. Ahora, igual, podemos preguntar, ¿por qué dirían estas cosas? ¿Por qué Juan hace énfasis en que yo lo vi y salió agua y sangre? Porque es un detalle, pero es un detalle fenomenal porque establece muerte física, que para nosotros hoy no es tan problema. El problema hoy no es que Jesús de Nazaret haya nacido y vivido y sido crucificado. El problema hoy es que sea el Hijo de Dios. En el siglo XXI es que pues sí que como hombre, pero es que le hicieron, como que agregaron afirmaciones acerca de él que no son verdades, ¿ok? ¿Y cómo lo sabes? Pregúntale, ¿y cómo lo sabes? ¿Y cómo lo sabes? ¿Y cómo lo sabes? ¿Y cómo lo sabes? Necesitas ver, tú en cierta forma ya eres autoridad. Si has caminado, si has leído, si has puesto esto a prueba, de alguna manera ya eres autoridad y tienes derecho de hablar. Fíjate, y venías todo apachurrado, ay, yo soy muy tonto, yo no puedo, pero sí, de alguna manera ya eres autoridad, porque ya lo estás haciendo. Ok. Entonces, porque lo insensato, versículo 25, lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. O sea, lo insensato de Dios, lo más tonto, la cosa más imprudente, la cosa más necia que Dios hizo, está más allá de la sabiduría de los hombres. Otra vez, por eso Platón o Aristóteles, porque Aristóteles está diciendo que nosotros podemos llegar a tener todo conocimiento, toda sabiduría. El hombre puede solucionar todo su... O sea, Aristóteles produjo... No te enojes que lo diga, produjo lo que hoy es la Iglesia Católica. Aristóteles, y eso es una ironía, es una paradoja, Aristóteles produjo con su modelo lo que hoy es también ideología de género. Porque dicen que todo es objetivo y nada es subjetivo, entonces finalmente dejó un vacío. Entonces, pues, ¿tú qué crees que eres? Ahora, ¿qué es eso? Que sucede muchas veces en muchos lugares que la mujer gana menos por el mismo puesto en una empresa que un hombre también ocupa. Y gana menos por ser mujer. Entonces lo que tienen que hacer es que, bueno, tú me dices mujer y dice mujer en mi acta y en mi INE, pero yo me identifico como hombre, dame mi aumento. O sea, ve a dónde nos puede llevar ideología de género. Hay problemas en el ser humano, eso queda claro, nadie está discutiendo eso. Pero ve dónde esa lógica
nos puede llevar. O sea, llega el momento que dices, pero aquí no, perdón. Si es verdad, vamos a poder llegar al final de la ruta de ferrocarril y todavía hay tierra a donde el tren está. O sea, no estamos ya volando del planeta por seguir esa ruta, esa lógica. Entonces, piensa en eso. Mientras hay otro aspecto que es cómo lo sabes. Dios nos convence y ve lo que sucede. Cuando Jesús dice, mis paz os dejo, mis paz os doy. No como el mundo la da. Ahora, eso es muy interesante, lo citamos mucho, qué bonito, qué lindo, pero ¿qué es lo que Jesús está diciendo? Porque paz es totalmente subjetivo, es según lo que yo siento. Porque tú puedes decir, no, pero pues lo bueno es que Dios te da paz. Y otro dice, yo no tengo paz. Yo estoy en un conflicto interno que no tienes idea. Yo estoy angustiado. Entonces es según cada uno. Ok, es subjetivo. Pero Jesús está diciendo, no como el mundo la da. Entonces nos da algo concreto para comparar. El mundo, la paz del mundo depende de circunstancias. La paz de Dios no. Simplemente ya hay dos categorías de paz. Dios abre una nueva categoría. Entonces, otra vez, si Dios dice simplemente por creer, ya tienes derecho de ser llamado hijo de Dios. En el prólogo de San Juan, en el Evangelio, entonces dice, a los suyos vino, los suyos no lo recibieron, pero más a todos los que le recibieron, les dio potestad o derecho de ser llamados hijos de Dios. Y dice, ay, qué bonito. Pero ¿cómo les dio esa autoridad o esa potestad o ese derecho de ser llamados hijos de Dios? Pero luego incluye una nueva categoría, los cuales no son engendrados por sangre, voluntad de carne o voluntad de varón, que son las categorías que normalmente estaríamos usando. Sangre, o sea, tu raza, tu etnia, tu linaje, etcétera. Voluntad de la carne, eso ya es el aspecto religioso, filosófico, porque yo me puse a saberlo, yo me puse a vivirlo, yo me puse a cumplir, etcétera. Entonces, voluntad de la carne o voluntad de varón, igual simplemente porque me puse de acuerdo, porque lo decidí. Y dice, existen esas categorías y no sirven, no valen. Entonces hay una nueva categoría. Son engendrados por Dios. Y dices, ¿cómo lo sabes? Sí, ahora soy hijo de Dios. Y sí, claro, cuando andamos diciendo, y por favor mejor no lo hagas, ahora soy princesa de Dios, o sea, ahora soy hijo de Dios, soy hijo del rey. Y la gente, porque usa otras categorías, te va a ver y va a decir, perdón, pero no. El hijo de un rey tiene otro porte, otra preparación, goza de otros lujos. O sea, si tú eres el hijo de un rey, entonces dame prueba, o sea, verifícamelo. Entonces el mundo siempre está pidiendo verificación. Ok, hasta en Morelos igual, ya no hay verificación y tenemos que ir a DF y bueno, ok. ¿Cómo voy a verificar si no hay centro de verificación? Exacto. Entonces, lo que hay que ver es eso, o sea, ¿cómo puede entonces, engendrados de Dios, no por ser descendiente de Abraham o de la casa de Israel o de la tribu de Zabulón o algo así, no poder decir, o algunos me han dicho, yo nací cristiano, digo, yo nací en Petate, mucho gusto. O sea, ¿cómo que naciste cristiano? Lo que quieren decir es que nací en una familia que observa el cristianismo como su credo. O sea, todo lo demás, a ver, dame las constancias. ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes que naciste cristiano si ni sabías, o sea, cuántos dedos tienes cuando naciste? O sea, ¿cómo? Bueno, es que después lo comprobé, exacto. Ok, y suficientes personas alrededor decidieron que tu familia también es cristiana, etcétera. Entonces, siempre estamos verificando. Oye, ¿eso me hace ver gordo o estoy bien? ¿Tú cómo me ves? Siempre estamos buscando que alguien nos ve objetivamente y nos diga la verdad. Pero llega un cristiano y dice, Jesucristo murió por mí y perdonó mis pecados. Y dicen, ¿cómo sabes?
Pues ve tú a saber. Usa la ruta que usé. Checa lo que está escrito. Pero ¿cómo? Bueno, ahora, tú piensas que la señora esa de Waze te puede dirigir para llegar al Estadio Azteca por la ruta más rápida. Ok, tú crees eso, pero tú no crees que Pablo o Daniel o Moisés pudo ser dirigido por alguien para llegar. ¿Pero cómo? ¿Cómo te imaginas a la voz de Google Maps o la de Waze? ¿Cómo te la imaginas? ¿De qué estatura es? Hay una que habla con voz, con acento de gachupina, bueno, de española. ¿Y cómo es? ¿Cómo ha de ser? Ojos negros grandes, así es de Sevilla, es de Barcelona. ¿Cómo sabes? A lo mejor mide 1,50 y pesa 200 kilos, pero tú ya la hiciste así. O sea, ¿cómo sabes eso? Eso es información subjetiva que tú supliste. ¿Y cómo sabes? Entonces sí, tienen razón cuando nos cuestionan, pero no toda la razón. Hay cosas que afirmamos que no hemos podido verificar. Sé que Cristo viene. Lo afirmo, pero no lo puedo verificar porque todavía no sucede. Entonces, ¿cómo lo sé? Y todo eso podemos nosotros caminar en eso y nos damos cuenta. A nosotros no nos cuesta decir, no nos da pena decir, lo creo, es que es parte de mi fe, es que creo en Dios, creo lo que dice la Biblia. No nos da pena decirlo. A algunos les da pena escucharlo porque dicen, ay, es de ignorantes, pero por eso les parece locura. Eso es de ignorantes. Sí, bueno, mi abuelita era cristiana, era pentecostés. Y verdad que existe ese prejuicio hasta entre los mismos cristianos. El que es carismático, el que es pentecostés, tiene menos preparación, no es tan inteligente, no tiene estudio. ¿Sí o no? Seamos honestos. ¿Por qué ese prejuicio? Ahora, durante 3 generaciones, muchos de la denominación, porque enfatizó más estudio bíblico, enfatizó más letras, enfatizó más el poder explicar lógicamente las cosas, bautistas, presbiterianos y demás. Entonces hay esto, pero necesitas checar eso. John MacArthur niega todo un aspecto que la Biblia habla acerca del cristiano. ¿Por qué? Porque ¿cómo lo verificas? Está orando en lenguas. A ver, yo no entiendo lo que está diciendo, entonces ¿cómo lo puedo verificar? Entonces él está operando en ese aspecto de su fe que es real, que es legítima, genuina, su relación con Dios. No estoy diciendo que es hereje, es un ser humano. Entonces está negando algo porque no lo puede verificar. Ahora Cash Luna, que no estoy haciendo un equivalente entre Cash Luna y John MacArthur, tampoco vayan por ahí. Entonces, pero vamos a decir, Cash Luna está diciendo simplemente dilo y se hará libertad, se hará realidad. ¿A base de qué dice? Pues siempre te va a señalar gente que habla y lo que dice sucede. Entonces yo me declaro millonario, yo me declaro guapo, tú no tienes fe, por eso no me ves guapo, tú no tienes fe, por eso no me prestas tu BMW, pero ¿cómo hace afirmaciones que niegan cosas que están escritas? Y realmente están exactamente en ese momento, no en toda su vida, pero en ese momento están exactamente en el mismo lugar. Están afirmando algo que no pueden verificar, que no pueden asegurarnos. Ahora nosotros entonces, ¿cómo podemos ir asegurándonos de estas cosas? Pues como los de Berea, viendo en las escrituras todos los días para ver si es cierto. Cotejando con lo que está escrito y lo que estoy viviendo y lo que tú vives. Entonces en Navegantes, mira, el Señor trabajó esto mucho esta semana conmigo, leí esto en la Biblia. De eso se trata, estamos triangulando entre lo que tú vives, lo que yo vivo y lo que está escrito. Y lo llevamos así y empezamos a cambiar nuestro punto de vista y nuestro conocimiento crece. Pero es un proceso. ¿Por qué no nos apuramos más? Quizás porque no sepamos de lo que estamos perdiendo. Quizás no más por eso. Pero bueno,
Entonces lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Más ponte a pensar eso. Si marcas tu Biblia, marca eso, insensato y débil, en ese versículo, si es que así lo haces. Entonces, pero piensa lo que eso quiere decir, que lo más loco, lo más que lo ridiculaban a Jesús fue en la cruz. Por eso Cristo crucificado sí viene siendo muy central, porque es el punto en donde la hebra del tronco y aparte, y ya son dos pedazos de leña. Entonces es esto, o sea, pero ¿cómo? Los ladrones en la cruz, si eres el Hijo de Dios, o sea, todo eso divino, pues haz algo divino y sálvate a ti mismo y a nosotros. Y no lo hizo. ¿Pero por qué? Porque crucificado es parte de. Entonces Dios eterno, que es espíritu, el Dios invisible, que dice el credo niceno, que hizo todo lo visible y lo invisible. Entonces Dios trabaja las dos monedas. Y tú y yo estamos muy limitados, ni vemos todo lo que es visible, ni palpamos todo lo que es invisible y tenemos una limitación. Entonces Dios nos lo pone. Ahora, si tú me preguntas a mí, oye, mi coche está haciendo un ruido y luego se apaga, yo te voy a decir, pues puede ser esto. Yo te doy 5 opciones, o 10, o más. Y seguimos platicando y luego eso me recuerda una vez en Tehuacán. O sea, yo así. Pero si le preguntas a Bruno va a decir, ha de ser esto. A ver, pum, pasa, abre el cofre, checa, es eso, lo arregla y ya quedó. ¿Por qué? Porque sabe. Entonces siempre tenemos que decidir. ¿Sabe? ¿Cómo puedo saber que sabe? Pues déjale abrir el cofre. En algún momento cedemos autoridad a alguien y le damos oportunidad. Y al darle oportunidad, por eso, versículo 26. Mirad, hermanos, vuestra vocación, o es la misma palabra llamado. Entonces, mirad, hermanos, cómo Dios les llamó. Que no sois muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Por décadas en México, el cristianismo evangélico, leer tu Biblia, etcétera, pertenecía a la clase campesina y obrera, porque eran los que estaban dispuestos a escuchar. No los únicos necesitados, pero los más dispuestos a escuchar. Pero en los 60 y los 70 empezó a ser puente, porque los hijos y los nietos de los primeros que recibieron el evangelio, vendía leche, su hijo ya pone un taller que arregla bombas de agua y el nieto ya es ingeniero. Entonces eso sucedió, como sucede en cualquier otro sector, sucedió entre el sector evangélico. Entonces el nieto, que es ingeniero, valora mucho por lo que sus estudios le han obtenido. Entonces, pero en un principio no era un obstáculo no saber mucho y solo vender leche. No era un obstáculo. Y aún hoy, porque aquí hay ingenieros y tú te das cuenta, realmente eso no fue un obstáculo. Te das cuenta que no es todo tu estudio y tu titulación que recibiste en el TEC de Monterrey o en UNAM o algo así. Eso no fue el obstáculo para tú creer. Eso no fue el obstáculo, simplemente fue orgullo. Tanto para como para el otro, el obstáculo es humano, no es social, no es religioso, no es filosófico, no es económico, etcétera. Ahora, si la educación fuera la solución a los problemas humanos, no deberíamos ya tener problemas. Y los hay. Entonces, si la ignorancia fuera el problema, como la raíz del problema humano, México no debería de tener tantos problemas como los que tiene. ¿Cuántos de ustedes tienen celular, que es smartphone, que tiene pantalla y todo eso, y correo electrónico, aunque no lo uses, pero lo tienen? ¿Cuántos tienen? Entonces, ignorancia no es el problema. Tienes literalmente en la palma de tu mano todo lo que se puede saber. Y no es la solución. Entonces, ahí está. Eso es la locura.
no son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Nobles aquí son los bien nacidos, los de estirpe, los nobles, o sea, nosotros los nobles. Javi noble. ¿Cuántos mis reyes? Ahora ya no hay mis reyes en Semilla porque se dieron cuenta que flojera con eso. Y princesitas y todo eso, y que yo merezco esto, y yo soy yo como tú, pero yo bien y tú no. O sea, eso ya como que nos reímos eso. ¿Por qué esa película rayó tanto en Latinoamérica? Porque fue un espejo para mucha gente. Pero nosotros con esto que tenemos enfrente, tenemos otro espejo que nos está mostrando otras categorías. Otro bien, otra belleza inclusive. Entonces, no, ni muchos nobles. Y entonces, nacer de buena familia, con buenas oportunidades, todo estable. ¿Cuántos de ustedes, su familia sufrió divorcio? ¿Cuántos de ustedes crecieron en una infancia afectada por divorcio? 3. No es cierto, a ver. Si yo de consejería sé más de eso, entonces simplemente decir, una familia bien no garantiza, porque hay otros que su familia fue ideal, pero tú te fuiste por las tortas y muy feo. Y tu familia no tiene la culpa, y tu crianza no tuvo la culpa, y la escuela donde fuiste, o sea, realmente, o sea, hay hijos de cuna cristiana que dices, qué bárbaro. O sea, no tuvo la culpa. Y siempre estamos buscando por las categorías que tenemos ya establecidas, buscando culpables y a quién admirar y a quién acreditar el éxito, a quién culpar el fracaso. Y Dios dice, no, lo que vimos ya en Romanos, Dios encerró todos bajo el pecado para tener misericordia de todos. Y ya esas categorías son simplemente en esto. Vamos a seguir leyendo lo que dice. Dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios, coger, lo tomó y lo sacó. Escoger, o sea, escoger es tomar algo para ti y no dejarlo donde estaba. Entonces, ¿qué? Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. No para exaltar la necedad, sino para avergonzar a los sabios, para mostrarles que con toda su sabiduría te entretuviste, pero no llegaste más cerca. O sea, hubo un caso de alguien de buceo que se le acabó el oxígeno y se le estaba acabando, entonces se apuró para llegar a la superficie y se le enredaron los pies en las algas marinas. Se le acaba el oxígeno y literal sus dedos estaban a centímetros de la superficie. Claro que no respiras a través de las uñas, pero ni aún así. Y tenía un cuchillo. Pudo haber reaccionado y cortar y librarse de las algas, y todavía oxígeno tenía para hacer eso y ya salir, quitar su visor y poder respirar. Y es eso, el humanismo, la religión, la filosofía nos lleva a centímetros de la superficie. Literal estamos casi mirando las espaldas de los de la lancha, pero no oyen mi voz porque bajo el agua no hay. Entonces estoy así y en un pánico y no puedo hacer por mí lo que necesito hacer. Estoy amarrado con algo. Entonces es la situación. Entonces Dios no para exaltar la necedad, sino para mostrar, llegar a centímetros del oxígeno que necesitas, aún te ahogas, porque 1 centímetro de más, no hay popote, ya no llegaste. Entonces, y cuando nos damos cuenta de eso, que tener toda la facilidad y las oportunidades y tiempo disponible para buscar a Dios, y no pudiste llegar más cerca que como llegó el que en su vida solo estaba viendo cuántas grapas se podía echar. Grapas son cocaína para los que son muy lindos y nunca supieron. Entonces, ¿cuánta cocaína puedes hacerte y no morir? Y entre ellos, como llegó con un paso y también con un paso llegó. O sea, está muy cerca y no. ¿Y por qué Dios llamó a Pablo? Dice, porque sabía idiomas, porque era fariseo, porque memorizó la Biblia desde niño, porque era muy útil. Pablo dice, todo lo que era ventaja para mí, lo he perdido. Entonces, ¿les sirvió o no les sirvió?
Para llegar a Dios no le sirvió porque Hechos 9, Dios llegó a Pablo. O sea, tú llegaste a Dios o Él llegó a ti. Algunos llegó como un susurro y otros Dios llegó como trancazo, pero Él llegó contigo. Y te convenció y te va convenciendo en todos los niveles. Dios habla contigo acerca de cuerpo, alma y espíritu. No nada más a tu intelecto, mi MacArthur. Y no nada más a tus anhelos y tus instintos, mi Cash. Dios habla y redime todo el ser humano, cuerpo, alma y espíritu. Y se interesa en eso y por eso todo lo que ves en el Antiguo Testamento y la sangre del Cordero y cómo hacer esto y el otro y las texturas y los colores. Pero también Dios como pausando y pausando y pausando para llegar a un ateo como el centurión romano y decir verdaderamente este era hijo de Dios. O sea, ¿cómo pudo ser que él llegó a esa convicción en 6 horas? Porque comenzó el día burlándose de Jesús en 6 horas. Nosotros tardamos mucho más que 6 horas, pero no estábamos a 1 metro de los hechos, escuchando la voz. Bien. Y dijera la viejita, el caso es que sí llegamos. Ok, entonces lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Una famosísima actriz en los Estados Unidos, ella se convirtió. Y nadie supo, y lo tuvo porque estaba casada con el dueño de una, como si fuera Televisa, en cable, entonces muy importante persona y obvio eso iba a causar mucho problema y sí causó en su matrimonio y era mucha controversia en la política y muchas cosas, ¿no? Entonces para ser ahora cristiana era una bomba, pero ¿sabes cómo fue? Estaba teniendo problemas en su vida y después de todo y tener todo resuelto en su vida y hasta poder usar una cadena de estaciones de televisión para hacer tu propia propaganda y que todo el mundo te diga que eres bueno. O sea, tenía todo resuelto y simplemente va con su chofer en el camino, su chofer. Oye, yo te veo que pase lo que pase, tú estás bien. ¿Qué onda? Soy cristiano, Dios me ayuda. ¿Cómo? O sea, Dios te ayuda a ti, ¿por qué no me ayuda a mí? O sea, empiezan todas las preguntas. Entonces eso, o sea, para menospreciar lo menospreciable, necesitas llegar a donde ellos y menospreciarte. Necesitas verte como vil, necesitas verte como necio, necesitas verte como débil. Y de repente desde ahí ya estás escuchando otra información que no te llegaba. Entonces lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Entre todas las opciones se escogió lo que ya estaba apestoso, como tú comprenderás. ¿Por qué? O sea, tú te das cuenta, no hay algo que le convenza a Dios. ¿Por qué yo le convengo? Yo le soy tóxico a Dios, su hijo murió por mí. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo decir? Sálvame porque te convengo, sálvame porque te soy útil, sálvame porque seré lindo. Ni lo sabemos agradecer cuando ya lo hace. Todavía, o sea, nos falta poder hacerlo bien. No sabemos ni bien de qué nos salvó, ni bien sabemos para lo que nos está salvando. Entonces, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y no es porque Dios sea egoísta, sino que la verdad es la verdad. Frente a Él se calla toda voz. Ah, pues esa fue la vez que así. No, pues a mí me pasó esto. Yo he estado en grupos de 12 pasos de alcohólicos y todo eso, escuchar su modo y cómo es. No, espérate, yo cuando me ponía una borrachera de esto, yo nomás así, se están jactando de cuánto atrás se podían poner. Y se jactan hasta del desastre que era su salud y su familia. Y digo, bueno, yo creo que eso sí también hacemos. Pero llega el momento que dices, ya basta de mí, ahora déjame que te cuente de Jesucristo. Y piensa, todos los himnos que siguen moviéndonos,
son esos. Quisiera contarte del amor de Cristo, pues en Él hallé un amigo fuerte y fiel. O sea, empiezas a hablar de Él y hay algunos que dicen, ay, qué locura, es para viejitas. Y otros aquí estamos, y no viejitas, y estamos aquí, nos pega. ¿Por qué? Es algo abstracto, es letra de una canción. ¿Por qué me pega? Pues a lo mejor la de Frozen te pega y te pones todo así, libre soy, todo. Pero bueno, piensa, o sea, ¿por qué? Y es eso, Cristo crucificado aterriza algo que es intangible, que es difícil de medir y dar dimensión, y lo aterriza con 2 palos y 3 clavos y una multitud burlándose de él y una voz que dice, y sigue el eco de eso diciendo y diciendo siglo tras siglo, consumado es. Y nos arresta, consumado es. Entonces, ya no tengo que ser lo que fui. Ya. Y eso sí cautiva. Entonces, por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, es la nueva categoría. En Cristo, no en Cristo. En Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloria, el que se presume, gloríese en el Señor. Vamos a ponernos de pie, por favor. Recordando también los discipulados, inscripción abierta, y sobre todo los que tienen horario de domingo, quizás te interese. Señor, te damos gracias por tu palabra y gracias, Padre, por hacer por nosotros y hacer en nosotros lo que todavía estamos tratando de explicar. Pero explicación tiene. Y por eso los científicos miraban las estrellas, porque veían patrones y empezaban a ver qué explicación tiene. Y alguien preguntó por qué el agua tarda más en hervir en una montaña que en la playa. Explicación tiene. ¿Y por qué tenemos paz con Dios? Explicación tiene. Al que quiere saber, hay una respuesta. Y Señor, te damos gracias porque fuimos hallados cuando no te buscábamos. Buscábamos paz, pero no te buscamos a ti. Y buscábamos sentirnos bien, pero no te buscábamos a ti. En cambio, nos buscaste. Explicación hay por eso. Y estamos descubriendo la respuesta. ¿Por qué nos buscaste? Y te damos gracias por eso, Señor. Y otra vez te presentamos nuestra vida con todo lo que es y lo que no es todavía. Y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.